Hola a todos, soy Han y hoy día vamos a ver el problema 1 del CIC del año pasado. El programa se llama ping pong y se trata de que tenemos n jugadores de ping pong y hay que armar n sobre 2 equipos para que jueguen y cada equipo corresponde a un valor a sub IJ, dado IJ los jugadores, que es el valor de interés, que es el valor que cuán interesante para el público es ver ese par de jugadores. Entonces, lo que pide es maximizar la suma de los intereses entre los n sobre los juegos. ¿Ya? La entrada es dado primero el n, número de jugadores, y luego un matriz de n por n, n líneas, que se corresponde el valor de interés de cada par de jugadores. Y la salida es un solo número que indica el beneficio. Aquí tiene un ejemplo que más o menos se puede ver. Aquí hay restricciones y sus tareas. Lo primero que hay que notar es que el subtarea, como que lo más grande que puede ser el n es 30. Entonces no es un n sumamente grande. Por ende, ya ese nos da una pista de que la solución que los jueces están esperando no es una solución muy sofisticada que, por ejemplo, que sea n log n o n cuadrado, algo rápido, tal que en ese caso ellos pondrían un n mucho mayor. N menor que 30, más o menos un exponencial o puede ser que pase, o si no un polinomial con grado bastante altos se puede, o sea, se puede armar por ejemplo 4 loops o algo así. O sea, mientras que no sea, digamos, factorial, estaríamos bien. Más o menos ahí. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver cómo se resuelve este problema. Primero un disclaimer de créditos. Yo lo resolví el problema. Te puedes intentar por mí mismo viendo este video de aquí. Que te he hecho aquí resolver los 4 problemas. El señor Andrés, el señor Agustín San Diego, que es este señor de aquí, el juez de parte de Argentina, y él lo resuelve todos los problemas. Entonces, yo lo voy a explicar con más detalles de lo que él explica, porque él salta muchas cosas, pero para los que interesan, por favor vean este video de aquí por completo, porque aquí resuelve los 4 problemas, y si tienen preguntas, me lo puede hacer offline. Bueno, entonces, ¿cómo se hace? Lo primero que se ocurre o sea, siempre hay que pensar en la fuerza bruta para ver más o menos qué puedo hacer para tenerlo correcto. Entonces, la fuerza bruta obviamente es enumerar todos los apareamientos. Apareamiento es el término que es dividir dos jugadores en sobre dos equipos y sacar la suma y ver cuál es mejor. Ya. Y de hecho, la forma y cómo se saca los apareamientos. De hecho, es el mismo recursión. O sea, para sacar, digamos, apareamiento de 6 elementos, primero escojo el primer par, que puede ser 1, 2 o puede ser 1, 3. Y luego recursivamente saco el apareamiento de los 4 que quedan, ¿no? Y así se saca todos los apareamientos. Y de hecho, mientras que estamos sacando, podemos de una vez estar sumando los valores de interés. Entonces no hay por qué, o sea, enumerarlos de verdad y luego hacer la suma, sino podemos hacerlo mientras que estamos enumerando y al final simplemente imprimir el valor. Entonces la recursión es más o menos así. Digamos que el conjunto de jugadores son los 6 personas. Entonces, FDS, el mayor número de interés que se puede armar con esas 6 personas, sería el valor de interés del primer par más lo que se puede armar con los 4 que quedan. Asumiendo que esta es la mejor forma, ¿no? También porque eso también puede ser que armo uno con el 3 y aquí los que quedan. O también puede ser si armo uno con el 4 y los que quedan, ¿no? Aquí sería 2, 3, 5, 6. Así sucesivamente, ¿no? Y entonces aquí
A tendría 5 formas de calcular f de s, pero solamente uno es el correcto, que es el mayor. Entonces realmente f de s es el máximo entre a sub i j más f de los que queda, ¿no? Eso lo vamos a escribir con s menos. El menos aquí es la diferencia de conjuntos, ¿no? Quitando esos elementos del conjunto. Y si saco todos si saco esto para todos los IJ, ese me da el S. De hecho, no lo tengo que sacar para todos los IJ, simplemente el primero lo puedo fijar, porque el primero de ley va a estar, el primero de ley tiene que estar emparejado con alguien y podemos sacar ese par primero. Entonces aquí lo puedo fijar ahí y el J tengo que variar, que es lo que vimos arriba, que el 1 va a fijar y aquí su pareja puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5, puede ser 6 y quien sea su pareja, los que quedan son 4 personas, que es un caso menor, y podemos hacerlo recursivamente. El punto de la recursión es que mientras que estoy llamando a mí mismo con algo menor, con algo de tamaño menor, y, algún día llegaré al caso base, que es solamente 2 personas, y bueno, aquí entonces tendría esto resuelto. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo es en código. Aquí tengo varios intentos, creo que mis primeros intentos es más o menos así. Si solamente hacemos esto, tendría su tarea 1, o sea, tendría 10 puntos. Entonces aquí primero estoy leyendo los inputs. Aquí simplemente puse 30, 30 de borde porque el máximo que puede llegar son 30. Entonces no hay que hacer vector de vector, sino con un arreglo es suficiente. Entonces aquí estoy leyendo con un doble for loop, leyendo la matriz y estoy llamando a esta función solve, pasando el n y el a, ¿no? Y entonces aquí lo que estoy haciendo es armar el conjunto de jugadores. Cada jugador es representado por un entero y el set es la forma canónica de representar a un conjunto. Entonces simplemente estoy poniendo todos los jugadores en el conjunto y estoy pasando a una función de ayuda porque tengo que hacerlo recursivamente. ¿Ya? Entonces aquí está para resolver. Entonces esto no cambia, esto no cambia. Aquí estoy pasando por referencia porque no quiero copiar los jugadores en el momento que llamo a esta función. Aunque sí me toca copiar de todos modos, pero ya vamos a ver por qué. Entonces aquí el caso base. El caso base es cuando hay 2 jugadores. Y cuando hay 2 jugadores, bueno, esas 2 personas tienen que armarse porque no hay otra manera. Entonces, como este es un set, voy a sacar ambos elementos. Set no tiene como vectores, no tiene el cochete con 0, cochete con 1, porque no está ordenado. Entonces tengo que usar los iteradores para sacarlo. Entonces saco el primer elemento del iterador y luego aumenta el iterador, luego saco el segundo elemento, ¿no? Y el resultado de esos 2 jugadores sería el valor de interés si esas 2 personas jugaran, que está guardado en el arreglo A. ¿Ya? Entonces aquí estoy sacando una copia a vector. La razón que hago esto es porque tengo que iterarlo al vector y si estoy iterando al set directamente, el set tiene que cambiar mientras que estoy iterando. Entonces tengo miedo que se me dañe el set, entonces yo digo, ¿sabes qué? Voy a copiar al vector, que es un poco más rápido de iterar, y voy a iterar el vector. Aquí estoy haciendo doble loop, de hecho solamente necesito uno. Hacerlo doble loop es más lento, es 30 veces más lento de hecho. Pero igual saco 10 puntos con eso. Entonces, y aquí esta línea de aquí es la recursión que vimos. A sub i j, aquí tengo j1, j2 y recursivamente llamar a mí mismo pasando los valores. Y este jugador de aquí que estoy pasando ahorita, hay 2 elementos menos porque aquí lo quité esos 2 elementos, llamo
me da resultado, y si es mejor de lo que tengo ahorita, lo reemplazo. Entonces estoy sacando el máximo, ¿no? Aquí sí hay que tener cuidado, es que después de esta línea tengo que volver a poner los elementos que lo quité. Porque otra vez tendría el regreso a loop y necesitaría. Por ejemplo, si primero, si el loop de 1, estaría asignando 1 con el 2, lo quité de aquí para que calcule de 3 a 6, pero si no, no lo vuelvo a poner. El siguiente, cuando me toca hacer 1 y 3, el 2 no, ya no está ahí. Entonces tengo que... esto es algo que se olvida a la gente en caso de que cambie este jugador que está pasando por referencia. Entonces hay que, después que calculaste el caso con un conjunto que es más pequeño, lo vuelve a ponerlo como estaba antes. ¿Ya? Y con eso podemos sacar 10 puntos. ¿Ya? Ya, ahorita vamos a ver cómo se saca 30 puntos, que es la siguiente idea de aquí, que de hecho si estoy haciendo eso solamente con recursión, estoy calculando muchas cosas extras. Por ejemplo, con los 6, entonces cuando llego aquí me saca el 1 y el 2, entonces estoy poniendo 1, 2, y luego recursivamente calculo 3, 4, 5, 6, entonces por ejemplo lo primero que va a hacer va a asignar 3 con 4, y luego recursivamente quiere calcular el 5 y 6, entonces va a calcular 5 y 6. ¿Ya? Pero si la otra loop que toca, me toca hacer 1 con el 3, entonces pone 1, 3, y aquí le pones 2 con el 4, digamos, y otra vez queda 5 y 6. Bien. Entonces, ¿qué pasa aquí? El par 5 y 6 está calculado dos veces. Bueno, aquí como solamente tengo 6 elementos, para calcular 5 y 6 es muy rápido, solamente miro el la y lo saco. Pero por ejemplo, si aquí tuviera 8 elementos, entonces aquí estaría calculando 5, 6, 7, 8. Y aquí también está calculando 5, 6, 7, 8. Entonces ese 2, si aquí ya calculé 5, 6, 7, 8, aquí supuestamente no lo tengo que hacer de nuevo. Ya lo debería guardarlo en un caché y sacarlo del caché. Ya. Entonces eso es algo que se puede hacer. Entonces, aquí viene un poco más de detalle de cómo se implementa. Es que en order set, para ponerlo en un caché, lo tiene que definir una función hash, porque no tiene hash en sí. Entonces, ¿qué dice aquí? Perdón. Aquí, de aquí quité los doble loops. O sea, fijé el primero, el primer jugador lo fijé, que es el primer elemento del vector, y solamente tengo que iterar sobre los otros. Entonces aquí quité un loop y de hecho eso logró sacar 20 puntos más. Entonces sin caché, pero con un solo loop, que es lo que debería haber hecho al principio, podemos sacar 30 puntos, que es chévere. Y de ahí con caché se puede sacar 60 puntos. ¿Ya? Y entonces aquí tengo un order map de las respuestas previas que ya he calculado. ¿Ya? Y aquí estoy usando un vector de int en vez de un order set de int, porque es un poco más fácil calcular sobre el hash que define aquí. Porque si no define hash, no compila, le va a decir que el vector, el vector o el order map no se puede hashear. ¿Ya? Entonces, la forma de definir un hash es definir un struct con este operador paréntesis, y esto debe retornar un entero. Y el entero, esta es una forma, o si no, si no más o menos este de aquí es como combinar un hash de varios números, ¿no? El número de un solo número que va a ser su mismo. Y de ahí va combinando así. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Va a sacarse, perdón,
caso de base no cambia. Aquí estoy ordenando los jugadores porque es un set. O sea, estoy usando vector porque es más fácil, pero realmente es un set. Entonces no tiene orden. O sea, el 1-2 y el 2-1 debe considerarse el mismo por las vistas previas. Si no, no lo va a encontrar no lo va a encontrar en el cache y ya no sirve. Entonces, ordeno y luego miro si está en el cache. Si está, retorna lo que ya calculé. Si no está, calculo con la forma que hicimos antes y lo pongo en el cache. Ya. Eso es más o menos un patrón que siempre pasa y con eso pasa 60 puntos. ¿Ya? Ok. Y el último que también ha explicado el argentino es, de hecho, él propuso eso al principio, que es en vez de usar el hash, perdón, en vez de usar el set, usa un entero para representar el set. ¿Ya? ¿Y cómo es eso? Entonces, aquí tengo. Entonces, en vez de usar un order set entero para jugadores, como sabemos que los jugadores va a ser máximo 30 personas, es decir, enumerado 0 hasta 29, entonces podemos usar un entero y marcar los bits. Entonces aquí usé un entero int 32t, que es un entero de 32 bits, que es normalmente un entero de 32 bits. Entonces aquí puedo representar 32 personas, o sea, con el 0 en su posición indica que esta persona va, y con 1 en esa posición, perdón, con el 0 indicado que no va, con el 1 indicado que va. ¿Ya? Entonces, para manipular los bits, hay varias operaciones que hay que cubrir. Entonces, aquí vamos viéndolo mientras que estamos explicando esto, ¿ya? Entonces, este paso de aquí es poner todos los unos, desde 0 hasta n. Es decir, por ejemplo, si n fuera 6, entonces aquí al final de esto, no se puede editar. Entonces al final de esto me tiene que dar, déjame copiar este de aquí. Usar operación de bits. Ok, entonces, después de esto, por ejemplo, si n fuera, digamos, 6, entonces después de esto, jugadores, me tiene que dar un pocotón de ceros y 1, 1, 1, 1, 1. Aquí me va a quedar 6 unos al final, indicando el jugador número 0, que es el último, hasta el jugador número 5. Ya, los 6 unos. Y los 0 indicado que no hay más personas, ¿no? Y entonces eso es lo que está haciendo aquí en este loop de aquí. Y entonces, y la forma de hacer esto, el operador, el barra, es bitwise and. Bitwise and, que es la barra. Y este barra significa que voy a hacer una operación and, perdón, es bitwise OR. Voy a hacer una operación OR a cada bit. Entonces, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, si tuviera un número binario en 1, 0, 1, 1 y le hago bitwise OR a, digamos, 0, 0, 1, 0, entonces eso me da 1 OR 0, 1 o 0 me da 1, 0 o 0 me da 0, 1 o 1 me da 1, 1 o 1 me da 1 o 0 me da 1. Entonces, este operador de aquí es como que si fuera 0, no cambia. Si fuera 1, le pongo 1, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos cómo se funciona el bitwise OR. Y entonces y el bitwise OR igual, o sea, es lo mismo que cuando tú haces más igual, ¿no?
o sea, opera en el mismo. Entonces esto es equivalente a decir jugadores igual a jugadores bitwise OR 1, esta cosa aquí que es medio chistoso. Este símbolo de aquí con dos, como que dos cochetes de ángulos es para mover. Esto se llama bitwise shift. Bitwise shift significa que lo voy a mover los números como que para acá. ¿Ya? Si tuviera un número que es, digamos, 1, 0, 1, si le hago bit shift 1, significa que lo muevo una posición para acá. Entonces esto me da 1, 0, 0, 1, 0. O sea, le pongo un 0 atrás. Ya, le estoy moviendo los bits como que para un lado. Y esto es equivalente a multiplicado por 2. Porque como es binario, poner un 0 al final es multiplicar por 2. Y igualmente, si lo hago bit shift para acá, entonces me quedaría 1, 0, 0 nomás. Estoy borrando el último bit. Ya estoy como que moviendo para acá. Ya. Entonces, ¿por qué hago 1, este símbolo i? Estoy moviendo i posiciones al 1. O sea, estoy poniendo i ceros atrás de i. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque quiero marcar el bit número i de los jugadores. Entonces el jugador comienza en 0. Aquí comienza en 0, que es todos ceros. Y cuando i es, digamos, 5, entonces 1, que es dos ceros con uno atrás, ¿no? En binario. Entonces 1, el símbolo de aquí, 5, esto me va a quedar 1 con 5 ceros atrás. ¿Ya? Y luego si le hago bitwise OR con otro número que comienza así, ¿ya? Entonces si le hago bitwise OR, ¿qué pasa? 0 y 0 me va a quedar 0, 1 o 0 me va a quedar 1. Entonces esto de aquí estoy marcando el bit en posición 5 a 1, ¿ya? Entonces al final este loop de aquí lo que hace es inicializar el set de jugadores marcando todos los bits desde el 0º bit hasta el enésimo bit a 1. Y aquí entonces aquí hay otro truco que también ha explicado el argentino, es que jugador aquí es un entero, entonces los enteros lo puedo comparar como si fueran un entero. Entonces puedo poner los números enteros grandes en order the map aquí y los números pequeños en un arreglo. Entonces, porque entero puedo usar como índice de un arreglo. Pero lo malo es que no lo puedo usar para todo porque llega hasta 30 y 2 a la 30 es como 4 gigas, como 2 gigas, y la memoria que nos da aquí es 128 megas, entonces no llega, ¿no? Pero puedo poner lo pequeño en un arreglo en vez de order map, que es un poco más de optimización que se puede hacer. Entonces definir un constante, es decir, hasta cuándo se considera pequeño, y el resto, los grandes, los pongo en order map. Y se da cuenta que aquí no tengo que definir un hash porque entero ya es su propio hash. ¿Ya? Entonces aquí estoy buscando en el hash, digo si es muy grande, busque en la order map, y si es pequeño, busque aquí. Y aquí el caso base también lo cambié a 0 jugadores en vez de 2 jugadores. La razón de hacer esto, porque comparando a 0 es muy fácil. Si digo hay 2 jugadores, o sea, hay 2 bits marcado 1 en 32 bits, tengo que hacer un loop. Entonces hacer esto es mucho más conveniente. Y de hecho eso es un mejor caso base, porque si este de aquí retornara 0, y luego le sumo esto de aquí, es el mismo caso base, que es A de IJ, ¿no? Entonces, eso es un mejor caso base porque el 0 es más fácil de comparar. Y de hecho, el 0 es más fácil de comparar en un order set también. Bueno, entonces el resultado igual, comenzamos con el bit 29, o sea, vamos a ir desde atrás para adelante.
Entonces aquí estamos buscando primer bits que están marcados 1. Ya, entonces, para sacar, digamos, el bit número start, en este caso 29, aquí estoy preguntando, ¿es el bit 29 de este número de aquí marcado 1? Ya, entonces estoy moviendo 29 posiciones para acá. Entonces, si este fuera 1, este 1 me va a quedar al final, ¿verdad? O sea, este puede tener 1 y 29 cosas que puede ser lo que sea. Al moverlo para derecha, 29 posiciones, ese 1 me va a quedar al último. Y luego este símbolo de aquí es el bitwise AND. Entonces sabemos que 1 y 1, AND 1, me da 1. Y 0, AND, lo que sea es 0. Entonces, si el último bit fuera 0, entonces 0 AND 1 me va a dar 0. Y si fuera 1, me va a dar 1. Entonces, si esto fuera 0, sigo decrementando el start, o sea, desde el número 21, sigo bajando hasta llegar a un 1 y entonces este loop para. ¿Ya? Entonces ese me va a ser el primer valor que no es 0, que es 1, y ese va a ser el primer jugador. ¿Ya? Entonces el start va a ser el primer jugador después de esta línea. Y su pareja va a ser 1 menos, porque va a ser el siguiente. Entonces, pero el siguiente puede ser que no existe, porque puede ser que el siguiente posición es un 0. Entonces por eso aquí tengo otro if, que es mientras que el siguiente pareja está en set, que también es ampersand 1, UL y el número 1 es lo mismo. Entonces aquí el jugador nuevo va a ser el set de jugadores, quitando su pareja y quitando el start. Este símbolo de aquí es bitwise negation, o sea, es como hacer un not, el no, este lo cambia todos los bits 1 a 0 y 0 a 1. Entonces, como que flipea los bits. ¿Ya? Entonces, para poner un bit es con OR y un número que es todo 0 excepto un solo número. Para quitarlo es hacer un AND con otro número que es solo 1, excepto el número que lo quiero quitar. Porque 1 AND lo que sea es lo que es. Y 0 AND lo que sea es 0. Entonces estoy poniendo 0 a esa posición de pareja y estoy poniendo 0 en la posición de estar. Ya, esto se ve como que muy críptico, pero una vez que reconozca el patrón, se da cuenta que estoy quitando dos bits, uno de pareja y uno de start. Y estoy recursivamente llamando a mí mismo. Aquí no lo tengo que volver como que a poner porque estoy asignando. O sea, estoy asignando a un jugador nuevo. No he cambiado el valor del jugador. Entonces aquí no tengo que hacerlo, deshacer lo que hice. Porque aquí es una copia. Y la razón que hacemos copia aquí con un entero, porque entero es mucho más barato de copiar que a otro set. Y eso también lo va a hacer rápido. Bueno, entonces, y el resto es lo mismo. Aquí el loop, en vez de subir, comenzar desde 0 y aumentar hasta n, estoy comenzando con el primero 1 y estoy bajando. Y la razón de hacer esto es para que este jugador nuevo, que los bits de arriba se asignan primero y los bits de abajo se quedan último, para que tenga más cache hits aquí en el cache pequeño, y el cache pequeño mucho más rápido. Y aquí asignado, ¿no? Si ese es el pequeño, le pongo el pequeño, y si no alcanza, tiene que poner en order map, le pongo en order map. Y el resto es lo mismo, solo que hay que hacer, en vez de usar en order set, hay que usar un entero, y en vez de insertar y quitarlo del set, tiene que estar poniendo un bit y quitando de un bit usando este tipo de operaciones. ¿Ya? Y eso es todo lo que sobre el resultado del problema. ¿Ya? Entonces vamos a hablar un poco más de cuáles son las cosas que se me ocurrió y cuáles son las ideas que pueden funcionar, cuáles son las ideas que no pueden funcionar. Un problema así, otra idea que siempre le ocurre a la gente, o sea, normalmente a la gente se le ocurre fuerza bruta, luego dice, le pongo un caché que es programa dinámico, que eso es lo normal, ¿no? La otra que se puede ocurrir es
¿qué pasa si hacemos un codicioso? Esto significa, ¿qué pasa si nomás escojo el número más grande cada vez? Porque sabemos que un jugador se puede jugar una vez y tengo esta matriz de aquí, entonces, entonces digamos, y tengo que escoger n sobre dos números de esta matriz y lo tengo que sumar. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si simplemente escojo números más grandes? Escojo el 9 y miro cuál es el siguiente que se puede coger, me tocaría el 1, me da el 10, que es lo correcto. En este caso no siempre pasa así, porque, eh, por ejemplo si este en vez de ser 9, si fuera 6, ¿ya? Entonces aquí este me da 6 más 1, me da 7 y 5 más 4 me da 9. Entonces, esto de aquí es correcto. Entonces, más o menos con un ejemplo sabemos que codicioso no es, ¿ya? Y la otra pista de más o menos codicioso no va a funcionar es que los subtareas están muy pequeñas. ¿Ya? Si codicioso funcionara, es que puede ser una solución lineal o cuadrática, esto va a ser por lo menos unos 10.000 o más. Entonces, esa es otra forma de ver. Y otra cosa que la gente que sabe más de teoría de grafos se le puede ocurrir es lo que es apareamiento es algo que existe, ¿no? Apareamiento. Algo que existe en teoría de grafos y un apareamiento es un subconjunto de aristas, dado que los vértices no se comparten. ¿Ya? Entonces, exactamente es lo que estamos buscando, ¿no? Tenemos un grafo completo al principio, o sea, cada vértice, todos los vértices están conectados por aristas y queremos escoger n sobre 2 aristas de los n cuadrados aristas tal que maximicen un suma. ¿Ya? Y esto se llama apareamiento máximo. Y de hecho hay un algoritmo que hace eso. Y lo puede hacer como que vértice cuadrado por arista. O sea, es un algoritmo rápido. Y también, pero es un algoritmo complicado. Entonces aquí, eso no es lo que están esperando los jueces. Por ende, los subtareas son mucho menores. Y también este algoritmo resuelve un problema mucho más, digamos, difíciles, que el grafo dado es un grafo cualquiera, no es un grafo con todos los vértices, con todos los aristas. Entonces, y bueno, lo que sepa esto, puede ser que piense en eso de una. Y te demora todo el tiempo en implementando este algoritmo súper complicado. Ya. Y eso, en este caso, o sea, no es lo inteligente porque no necesita algo tan fuerte para resolver este problema y también es uno de una competencia, entonces no espera saber tantas de cosas random que la gente normalmente no utiliza. Bueno, eso es lo que son los que les quiero comentar. Y si tiene más preguntas, lo podemos hablar en comentarios o por chat o lo que sea. Bueno, muchas gracias. Y stop recording.